en cualquier momento porque podía contraer COVID estando ahí. Entonces hay que prestar atención a todos estos aspectos y aclararlos de la mejor manera. También inducir pues en los niños mayores o incluso todos en casa que sea un trabajo colaborativo, tanto apoyar a los hijos, pero también que los hijos apoyen a sus padres en ciertas labores y que sean evidentemente compartidas, ¿no? Y repartidas de forma equitativa. Ayudar a crear ideas para mejorar comportamientos en cuanto a la promoción de la salud. Esto se puede hacer a través del diálogo, del compartir unos espacios y establecer como unos lineamientos para el autocuidado y cuidado. También limitar las exposiciones a los medios, lo que les mencionaba hace un momento, toda esa información que pueda llegar a salir por los noticieros, que desafortunadamente siempre tiene como un contenido de noticias pues mm, no tan, no tan favorables o que se puedan interpretar de muchas maneras, entonces aclarar esa información, abordar los estigmas o discriminación, hay que ser muy cuidadosos con esto, el personal de salud se está viendo afectado, entonces incluso los niños que tienen que pasar por sistema de vacunas o que requieren asistir a este servicio médico, no quieren, se niegan porque creen que van a contraer el COVID, eso no es así, o sea, hay que ser muy cuidadosos frente a esto y no caer en esa discriminación ni tampoco en ese temor exagerado, sino que esto depende de nuestro cuidado, ¿sí? Eh, las acciones que no deben hacerse, sin duda alguna, no podemos prestar atención a todos los comportamientos negativos, no hay que llegar a la agresión física, y a esto me refiero, no necesariamente se tiene que gritar ni amenazar para que se cumplan esos límites o se puedan, o mucho menos llegar pues a ese castigo físico. Yo considero que tan solo con el hecho de que el niño pues vea que hemos cambiado nuestra expresión no verbal, incluso nuestro tono de voz, sin necesidad de llegar al grito, pues seguramente podemos mantener un ambiente armónico, tranquilo. No mentir para calmar, no decir cosas que no son, ni tampoco inventar, o sea, ser siempre muy claros con la información que se va a impartir a niños y niñas, no invalidar las emociones que ya les había mencionado, no minimizarlas ni tampoco maximizarlas. Sí, es que es terrible lo que está pasando, estamos todos en riesgo. No, tampoco, o sea, estamos en un momento de cuidado y creo que en un momento en donde nos han hecho mucho más conscientes de la importancia de nuestro autocuidado y del cuidado hacia los otros, pero es algo que siempre ha estado presente o que debemos tener al tanto. Eh, no ceder a toda petición, no tomarse a pecho las expresiones verbales de lo que pueda manifestarse en un momento de soberbia. Por eso mismo, la importancia de controlar nuestros pensamientos para saber finalmente qué vamos a manifestar, no indicar la forma en cómo se debe sentir, es decir, no, pero usted para qué se siente triste por eso, eso no tiene importancia, siéntase feliz, mire que sí, no, o sea, permitir que cada quien se sienta como que experimente lo que es su sentir, pero pues no nos debemos quedar bloqueados solo en un estado de tristeza o de malestar, sino bien, lo vivimos, lo experimentamos y buscamos cómo gestionar ese sentir que no nos va a generar un beneficio. No obligar a hablar y no interrumpir las actividades con los amigos, ni tampoco cuando ya se animan a manifestar qué están pensando, qué están sintiendo, pues interrumpirles, ¿sí? No ser impacientes, darles el tiempo para que se puedan manifestar. Entonces, partiendo de todo lo que hemos dado a conocer frente a las emociones, qué hacer y qué no hacer, pues también hay unos aspectos relevantes
que se deben tener en cuenta. Y pues cedo la palabra a mi compañera Judith para que dé explicación de los mismos. Gracias, José Humberto. Entonces, para continuar con el tema de cuidado emocional de niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia, consideramos también muy importante hablar de lo que son ciertos factores de riesgo y ciertos factores de protección en estos tiempos de aislamiento y de confinamiento para los niños, niñas y adolescentes, y especialmente para los niños y niñas y adolescentes que tienen alguna condición de discapacidad. Entendiendo que por un factor de riesgo son todas esas características, todos esos rasgos individuales o del contexto del ambiente que pueden generar o que pueden afectar la aparición de ciertas problemáticas, de ciertos factores estresantes, o en este caso pueden afectar el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y partimos pues por entender que todo esto, haber asimilado, estar asimilando esta pandemia, y más que el virus y los miedos que ya nos hablaba Andrea que puede generar, y toda la emoción que puede generar tanto en uno como adulto como en los niños, es también todas las consecuencias que ha generado, que viene generando este virus, y como es el tema del aislamiento. Entonces ha sido un cambio inesperado, Doctora Judith, es que me están diciendo. con un constante cambio de las dinámicas como hemos venido viviendo en el último mes o en las últimas semanas, y entender esas dinámicas pues hace que emocionalmente tengamos unas afectaciones. Nosotros los adultos, y para nosotros como adultos es difícil y en muchas ocasiones es frustrante ciertas situaciones, pues para los niños, teniendo en cuenta ya toda esta referencia de la que nos ha hablado Andrea, de cómo asimila los niños la información y cómo esa información genera esa emoción y cómo se da ese proceso de emoción. Entonces es mucho más complejo para ellos asimilar. No se trata de que no lo entiendan, porque independiente de la edad que tengan los niños, entienden absolutamente lo que está pasando. El tema es cómo lo asimilan, ¿sí? Entonces acá es importante el acompañamiento de su entorno, de su familia, en este caso, pues de la comunidad educativa, y la manera como se explica a los niños, partiendo pues de lo que es este virus y de la necesidad de tener, o el por qué tener estas medidas de aislamiento, pues sabiendo que son ellos tal vez una de la población que más se ha visto afectada con toda esta situación del aislamiento, ¿sí? Otro factor de riesgo tiene que ver con los síntomas o problemas de pronto a nivel de salud, mentales o neurológicos, que se pueden agravar, sobre todo pues en los niños que tienen alguna situación o alguna condición de discapacidad, y que se pueden ver afectados negativamente o que se pueden agravar debido al difícil acceso que hay en este momento al sistema de salud, ¿sí? Y de todas las restricciones que pues de pronto hay a tener que adaptarse a una cita médica a través de la virtualidad. Entonces, todo eso implica para ellos un factor de riesgo tanto físico, pero también emocional, digamos, teniendo como en cuenta que puede sentirse como discriminados en algún sentido. Asimismo, el difícil acceso a servicios como las vacunas, la educación, servicios de nutrición, de salud, teniendo en cuenta también que como ustedes como comunidad educativa saben, en muchas zonas, sobre todo rurales del país, la escuela, el colegio, no solamente es ese espacio de enseñanza y aprendizaje, sino que es un espacio de socialización, de interacción, es donde llegan las jornadas de pronto de salud, es donde llegan los diferentes servicios o atenciones a esa comunidad rural, y pues al estar cerradas estos espacios, pues hace que haya una dificultad al acceso de esos servicios. Otro factor de riesgo tiene que ver con la angustia que genera el miedo a la enfermedad, ¿sí? Como lo manifestaba mi compañera hace un momento con el ejemplo del niño que estaba totalmente aterrado solamente de ver a su abuelito que se asomaba al balcón,
Entonces, esto es un factor de riesgo a nivel emocional muy grande y aquí la importancia de hacer constantemente ese acompañamiento, a saber qué es lo que está escuchando el niño, qué es lo que está viendo el niño, sobre todo pues en medios de comunicación y en redes sociales, y en tener esa claridad para poder explicar cuáles son los riesgos, qué puede pasar, pero también cómo nos estamos protegiendo, ¿sí? De alguna manera, darles razones a los niños para que no tengan o no lleguen a esa angustia pues extrema de no poder ver por lo menos que alguien sale de su casa porque ya entran en pánico ante el miedo que se puedan de pronto contagiar. Otro factor de riesgo tiene que ver con el tema del aislamiento y el asumir comportamientos, cierto tipo de comportamientos ante este aislamiento, ¿sí? Sabemos que la escuela, el colegio es digamos, ese principal espacio de socialización que tienen los niños después de la familia. Entonces, el estar en este momento, pues, separados de sus pares, de sus grupos de amiguitos, de sus docentes, de sus vecinos, hace que, pues, también se genere una afectación emocional, sentimientos, unas emociones de tristeza. Doctora Judith, qué pena interrumpir, es que me están, aquí sí la escuchamos en la sala, pero No sé si acá se escucha sí, mejor. sí, dale y trata de hablar más fuerte. Bueno, estábamos hablando del el factor de riesgo que es el tener a los niños en este momento sin la posibilidad de que puedan asistir al colegio y poder seguir fortaleciendo esas habilidades sociales, esas habilidades de comunicación, de interacción, al estar en este momento pues confinados todo el día en su casa solamente pues compartiendo a nivel físico con sus papás o lo que es su familia, ¿sí? En este caso, pues, es importante promover otros tipos de comunicación o interacción a través, pues, de las redes sociales, obviamente, pues, reguladas o vigiladas por los adultos, o promover, por ejemplo, la realización de videollamadas, de conversaciones con sus amigos, el hacerles ver que a pesar de que están en este espacio de aislamiento, pueden seguir teniendo sus interacciones sociales lo más normal posible, ¿sí? Otro riesgo tiene que ver, por ejemplo, con el caso de los niños o niñas hijos de padres separados y que por temas de la cuarentena, del aislamiento, en este momento, por ejemplo, en Cúcuta, que se está, o en algunos sectores que se están viviendo tan fuertes, pues las medidas de toques de queda. Entonces, esto pues puede afectar a estos niños, hijos de padres separados, o de pronto cuando iniciamos en esta cuarentena hace unos meses que era mucho más estricto. Entonces, acá la importancia de estar muy pendientes de esos reacciones, de esos cambios en esos comportamientos que nos están diciendo que hay una emoción que está dándose a conocer por parte del niño, ¿sí? El explicarle muy claramente y muy sinceramente por qué la necesidad de tener este aislamiento, hablarle a los niños en términos de tiempo, de por cuánto tiempo de pronto no va a poder ver a su otro padre que vive separado de él, hablarle pues y también pues promover el uso de otros medios de comunicación, de videollamadas, donde constantemente el niño entienda y tenga claro que su otro padre o madre que no está con él en ese momento está, aunque no está físicamente, está totalmente pendiente de él. Otro factor tiene que ver con el aumento del estrés en los padres y cuidadores, y acá pues incluiría también a los docentes, y creo que este entorno de la escolaridad desde casa ha sido uno de los factores estresantes más importantes o más relevantes que han tenido los niños, los docentes y los padres, y los riesgos que conllevan el no saber manejar adecuadamente estos factores estresantes, ¿sí? Y el no saber manejar, como nos mostraba ahorita la compañera, esas emociones que generan esas situaciones negativas o estresantes, y terminamos teniendo relaciones conflictivas con los niños y con el resto de las personas que viven en la casa.
la dificultad para el establecimiento de rutinas, que me imagino que muchos de los que están conectados pasaron por ese proceso difícil de hacer la adaptación al trabajo en casa, a las clases en casa, perdón, y que fueran los padres ahora los principales, digamos por decirlo de alguna manera, responsables de la educación de sus hijos. Entonces, esa dificultad que, digamos, es normal que se hubiera dado al principio de esta nueva normalidad del confinamiento, genera también demasiado estrés y puede también llevar a tener ciertas conductas de agresividad o de conflictos a nivel familiar. Otro factor tiene que ver con la desigualdad en los aprendizajes. Acá pues hablamos de esas poblaciones que de pronto por condiciones socioeconómicas o sociales pues son más vulnerables, que están más alejadas, que no tienen un fácil acceso al Internet, que no tienen un fácil acceso a un teléfono, mucho menos pues a un computador. Y pues esto hace que se corra el riesgo de que los aprendizajes no sean iguales en todos los niños. Un riesgo en aumento de los casos de trabajo infantil y explotación infantil, ya que pues también el colegio es uno de los espacios o de los entornos donde mayormente se pueden identificar a través de los docentes o a través del resto de la comunidad educativa casos de trabajo o explotación infantil, y pues al no tener como este espacio de regulación hace que muy fácilmente se puedan presentar estas situaciones. Y otro riesgo tiene que ver con el aumento del abuso infantil, la violencia doméstica y la negligencia en cuanto a la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. También, pues porque el colegio o la escuela tienen también como esa función de regulación, de vigilancia ciertos aspectos y ciertos derechos que deben cumplirse con la niñez. Hoy en día, pues vemos o cada vez vemos que van más en aumento los casos de violencia doméstica. Hoy en día pues vemos o cada vez vemos que van más en aumento los casos de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, y pues esto es uno de los riesgos que a nivel de salud mental ha generado cada vez más alarmas por todo el tema del aislamiento y de la cuarentena. Ok, y para continuar entonces hablando de esos factores, así como identificamos esos factores de riesgo, es importante también resaltar que hay unos factores protectores que son los que se deben fortalecer y son los que se deben mejorar cada vez, ¿sí? Y por factores protectores, pues entendemos también y todas esas características personales del ambiente o del entorno que ayudan a disminuir esos efectos negativos o esos factores de riesgos o esos riesgos que veíamos ahorita y que pueden afectar en este caso el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y identificamos, digamos que desde la psicología social y de la salud, la familia y la comunidad son los principales actores en términos de protección para la niñez y la adolescencia. Y en este caso, pues queremos resaltar sobre todo el papel protagónico que tiene la familia en este proceso de protección, de cuidado y de sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo pues por familia ese grupo cercano con el cual el niño, los niños, las niñas y los adolescentes establecen vínculos, establecen esos roles, aprenden digamos, esos valores y esas primeras responsabilidades, ¿sí? Y esto es lo que hace, o digamos, el principal papel de la familia en esa línea de protección, es el principal determinante social del desarrollo integral del niño, la niña o el adolescente. Y ese desarrollo integral lo entendemos como ese espacio transversal que hace parte desde la concepción hasta que no tiene fin, mejor dicho.
y que tiene que ver con aspectos no solamente de cuidado y protección en cuanto a alimentación, en cuanto a vestido, en cuanto a techo, sino toda la formación a nivel emocional, toda la formación en términos de seguridad que le podamos aportar a los niños y que tiene un papel sumamente importante durante los primeros 5 años de vida, que digamos por términos de maduración cerebral, en esa etapa del ciclo vital, pues es, digamos, donde está mucho más abierto, mucho más, digamos, abierto a todos los aprendizajes y toda la formación y todo el fortalecimiento que se le pueda dar al niño en cuanto a factores psicológicos, a factores sociales, familiares. Y este desarrollo integral o ese factor principal de que es la familia, pues debe propender a que dentro de la vinculación o de las relaciones que haya en la familia, prime sobre todo la calidad afectiva. Una familia que establece esa calidad afectiva, y cuando hablamos de calidad afectiva, pues nos referimos a esos vínculos afectivos que son como esos lazos invisibles que se establecen entre las personas que viven en ese hogar, ¿sí? Que hacen parte de la familia. Esta es o lo que se pretende con esa calidad afectiva es que el niño tenga una relación profunda, una relación de confianza, de apego seguro con sus padres, con sus cuidadores primarios, con las personas con las que tiene, digamos, relación todos los días dentro del hogar. Y como lo dije hace un momento, pues supremamente importante que sobre todo durante los primeros 5 años de vida de la persona pueda identificar una calidad afectiva segura, ¿sí? Cuando hablamos de apego seguro, desde la teoría del apego, entendemos que como seres humanos desde que nacemos tenemos como la necesidad de crear una cercanía hacia otro, ¿sí? Y que esa cercanía generalmente es porque nos genera seguridad, porque nos genera confianza, porque nos genera protección. Entonces, la importancia de que dentro de la familia se genere esos apegos seguros, ¿sí? Es decir, que hayan espacios de comunicación y que esa comunicación sea asertiva, donde hayan espacios para que todos los miembros de la familia puedan interactuar, que se tenga muy en cuenta y que se les pregunte a los niños cuál es su opinión acerca de estas situaciones y de cualquier otra situación que se presente en la casa, sobre todo cuando hay que hacer cambios, cuando se va a hacer algo nuevo dentro de la casa, cuando hay una situación difícil. Incluir a los niños en esos temas, preguntarles qué piensan acerca de eso, cómo se sienten con todo eso que está pasando en este momento, qué piensan de este aislamiento, de estar separado de sus amigos, qué les hace sentir todo eso y que ese proceso de entender, como explicaba Andrea, de entender ese pensamiento les permita, con el acompañamiento de los papás, poder hacer una mejor orientación de cómo el niño expresa esa emoción de miedo o de inseguridad o de rabia que pueda tener, ¿sí?